Hola, hola, bienvenidos a una clase semanal nueva. La clase de hoy la preparé un poco diferente. Ujú. Em, Va a ser una clase más concreta, espero que no sea tan larga como la anterior. Em, pero quiero ir de alguna forma dándoles como si fuera una clase de verdad. Entonces, tiene su contenido, pero véanlo como una introducción. Es un tema del que realmente hablo bastante, pero no hay una clase como tal. Entonces, no es un tema necesariamente extenso, pero lo he mencionado en otros videos. Es un componente de varias situaciones, especialmente del maltrato y del abuso. Entonces, creo que es importante porque hay personas que no necesariamente tienen una idea clara de qué es o por qué es importante. Hablemos de la ley del hielo. ¿Okay? Bienvenidos, mi nombre es Karen García, yo soy la psicóloga encargada del contenido de Psiconsciente que ven en Instagram, en Facebook y las clases semanales que ven acá en YouTube. Actualmente la agenda está abierta, tengo espacios disponibles para terapia individual y de pareja, entonces si están interesados en iniciar sus procesos personales o de pareja o desean retomar uno que en algún momento dejaron botado, me pueden contactar. Las sesiones se llevan de forma virtual mediante videollamada, entonces para detalles y pagos y cómo se hacen, cuánto duran, etcétera, me envían un mensaje y les doy toda la información. ¿Okay? Empecemos. Entonces, de nuevo, la ley del hielo. Es un tema que he hablado mucho, que he mencionado mucho, pero realmente hay personas que no logran entender por qué es importante. Y, de nuevo, es un tema, una característica, por así decirlo, un síntoma en que vamos dándonos cuenta, esto es una señal, un indicador de abuso y de maltrato. ¿Okay? Y es un comportamiento que se ve, por ejemplo, en relaciones de pareja, o muchos lo sufrimos en la infancia o en amistades, etc. No es algo exclusivo de relaciones de pareja, o hay personas que lo relacionan mucho con la infancia porque sus padres o uno de sus padres practicaba mucho esto, o incluso porque lo vimos cuando mi mamá se enojaba con mi papá y duraba 3 días sin hablarle y yo tenía que estarle enviando los recados. Entonces muchos lo hemos aprendido a normalizar y lo vemos incluso como una forma de lidiar con nuestras emociones. Por ejemplo, mi mamá está enojada con mi papá porque mi papá llegó borracho. eh, entonces mi mamá está enojada y como está enojada no le habla. Y entonces yo tengo que pasarle los recados. Entonces esta ley del hielo es una forma en que mi mamá, mientras se le pasa el enojo, pues lidia con la situación. Pero realmente no está lidiando, no está haciendo nada. ¿Okay? Entonces, la ley del hielo se refiere al comportamiento de una persona que elige, no es algo inconsciente, no me di cuenta que llevaba 3 días sin hablarte. Elijo por voluntad y de forma consciente ignorar, no hablar o apartar a otra persona como castigo o respuesta a un conflicto. Es una forma de maltrato psicológico. Punto. No hay ninguna discusión, pero es que mi mamá estaba muy enojada, pero es que mi papá se lo merece, pero es que es una forma de maltrato psicológico y es uno de los más difíciles de identificar porque lo hemos normalizado muchísimo. Porque creemos que no causa nada, simplemente les voy a hablar y ya. Generan, no es lo mismo un golpe, un empujón, una patada, a el maltrato psicológico. Creemos, pero no le pasó nada, pero no fue nada. Genera daño, genera huellas. Y todos los que estamos en esta comunidad, especialmente los seguidores, los que han llevado otras clases, sabemos la magnitud de una acción o de una palabra, más que de un golpe. ¿Cuál es la relación con el trauma? ¿Okay? Este comportamiento puede tener efectos traumáticos, especialmente si ocurre de forma repetida en relaciones cercanas, ¿no? En familia, en pareja, en amigos, en personas que me son importantes. No es lo mismo que lo haga mi jefe, que mi jefe no me importa, que dice que no me habla, a que lo haga mi mejor amiga. Cuando se aplica la ley del hielo, se desencadena una sensación de rechazo, de abandono, de exclusión, que puede generar
heridas emocionales profundas o incluso desencadenar otras. Si yo tengo una herida de abandono o de rechazo y mi pareja me empieza a aplicar la ley del hielo, va a activar esas heridas. Y recordemos que no somos tan sencillos como que tenemos una, a veces tenemos una, dos o tres. Y ese comportamiento de mi pareja va a tocar todas a la vez. El impacto emocional y psicológico. Y ese es el tema que me importa. Porque de nuevo, pero es que no le hice nada, pero es que no fue para tanto. Minimizamos o justificamos, se lo merecía. Voy a mencionar únicamente 3 que son los más sencillos y fáciles de entender. ¿Okay? Los efectos sobre la autoestima. Ser ignorado repetidamente puede afectar la autoestima y generar inseguridad. Generalmente porque no hay una claridad sobre qué fue lo que pasó, cómo puedo resolverlo. Por ejemplo, si mi papá llegó borracho y mi mamá se enoja, bueno, se enojó porque llegué tarde, porque llegué borracho, porque no le avisé, porque me fui con mis amigos. Puede sonar ilógico, ¿cómo no vas a saber por qué estoy molesta? Pero realmente puede ser que no lo tenga claro. Y la ley del hielo viene a señalarme como el culpable, fue tu culpa, pero algunas veces no entiendo qué fue lo que hice o qué debería de cambiar. Entonces empieza a generar inseguridad. Si quiero que deje de pasar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? No lo sé. ¿Hice algo malo? ¿No dije algo? ¿O se me olvidó algo ese día? Las personas que lo sufren tienden a sentirse no valiosas, culpables o insuficientes, especialmente si es algo que se presenta de forma repetida. No estamos hablando de un único evento, ¿verdad? Cuando una persona presenta este comportamiento de la ley del hielo, echa mano de él muy fácilmente y de forma continua, no de forma aislada como una vez al mes, una vez al año, cada vez que puede. Aprendió que esa es la forma en la que lidia con las emociones. Reexperimentación de traumas previos, para mí es lo más importante. Si una persona ha sufrido trauma de abandono o de rechazo en su infancia, la ley del hielo puede hacer que reviva sus sentimientos intensamente, profundizando sus heridas emocionales. De nuevo, si yo sufrí una herida de abandono en mi infancia, esta ley del hielo, que no sé cuándo empieza o no identifico cuándo va a acabar ni siquiera, se va a sentir como un abandono. ¿Será que me va a dejar? ¿Será que se va a contentar? ¿Será que hasta aquí llegó la relación? Entonces va a detonar esas heridas y todo lo que conlleva con eso, porque entonces yo me vuelvo dependiente o me vuelvo complaciente, con tal de hacer que esa persona no me deje, en lugar de resolver el conflicto. De nuevo, el conflicto queda sin atender. Probablemente ni siquiera sé qué fue lo que hice exactamente. Relación con el trauma narcisista. En relaciones donde uno de los involucrados tiene rasgos narcisistas, la ley del hielo puede ser utilizada como una táctica de manipulación para controlar a la otra persona, desencadenando sentimientos de confusión y angustia en la víctima. De nuevo, no olvidemos, la ley del hielo es una técnica de manipulación psicológica. ¿Okay? Si una persona echa mano de una técnica de manipulación psicológica, algo pasa con esa persona. ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no intenta resolverlo? De nuevo, no es algo esporádico, es algo que se presenta de forma repetida. Es muy probable, en mi experiencia, que la persona que utiliza esa técnica, ese comportamiento, tenga rasgos narcisistas y no hablemos únicamente de una relación de pareja, pero la que más nos importa. Puede ser un amigo, puede ser una amiga, o puede ser un miembro de la familia que constantemente utiliza esa técnica, conmigo o con alguien más, ¿sí? Entonces,
ahí hay que profundizar un poco más. Me estoy dando cuenta que mi pareja, que mi mamá, que mi mejor amiga utiliza la ley del hielo. Es probable que yo esté en una relación con una persona narcisista o que tiene rasgos con una persona narcisista y que tal vez esto no sea lo único, sea lo más fácil de identificar. Pero entonces es muy probable que yo esté sufriendo de maltrato y no me haya dado cuenta o tenga una gran dificultad para aceptarlo. Por supuesto, no es fácil, ¿no? Entonces, de nuevo, es una táctica de manipulación para controlar a la otra persona. Punto. Y va a generar en la otra persona, en quien lo sufre, sentimientos de confusión y de angustia. De nuevo, confusión porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué dije? ¿Qué habrá pasado? ¿Fue algo que yo hice? ¿O le estará pasando algo más? No sé, ¿tuvo alguna noticia? ¿O le dijeron algo mientras yo no estaba? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Me va a dejar? ¿Se va a contentar? Surgen un montón de interrogantes. Entonces, ¿cómo reconocer si está sufriendo la ley del hielo? De nuevo, si se los digo es para que quede tan claro que ustedes no tengan duda. ¿Cuántos tengo que presentar? ¿Cuántos tengo que sufrir para saber si es uno suficiente? ¿Okay? Cambios en la comunicación. ¿Cómo se ve la ley del hielo? Cambios en la comunicación. Se observa un cambio repentino donde la persona que aplica la ley del hielo deja de responder llamadas, mensajes o interacciones diarias sin una explicación clara. Una forma de verlo es, me bloqueó en WhatsApp. De repente me bloqueó. Me empezó a llamar, no le pude contestar porque estaba en el trabajo, me devuelvo al chat para preguntar qué fue lo que pasó, qué necesita y me había bloqueado. Ley del hielo. Sin pensarlo, no tengan duda, ley del hielo. ¿Por qué me bloqueó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Nada más no le contesté porque estaba ocupado. Y aquí empieza la confusión. Tengo que estar disponible las 24 horas. ¿Habrá pasado algo? Sentimientos de abandono. La persona afectada puede comenzar a experimentar sentimientos de abandono, rechazo o inseguridad sobre el estado de la relación. De nuevo, que crea tanta confusión que no sé qué fue lo que pasó, si se va a recuperar eso, si se va a recomponer, si se va a contentar o no. Necesito hacer algo, hablar, pedir una disculpa, no se sabe. Inestabilidad emocional. Sientes altos niveles de ansiedad, tristeza o desesperación. De nuevo, es una confusión, es una mezcla de cosas. Cuando tratas de resolver el conflicto y la otra persona se niega a interactuar. Ahora, hay personas que se van dando cuenta, tratan de lidiarlo, se van dando cuenta que le aplicaron ley del hielo, la otra persona se acerca a querer hablar y la otra persona puede ser que intente resolver y decir, ahorita no quiero hablar de esto, hablemos después. Ok, se hizo un intento, pero hay que darle seguimiento. ¿De verdad volvimos a hablar de eso? ¿De verdad lo volvió a mencionar? ¿O ahí murió? Hicimos de cuenta que nada pasó. Ok. ¿Qué hacer cuando la sufres? Número 1 y lo más importante, reconocer que no es tu culpa. No me voy a cansar de decirlo, no me voy a cansar de repetirlo hasta que me lo crean. Es importante saber que la ley del hielo es una táctica de manipulación psicológica y no refleja tu valor como persona, no es tu culpa. No es que no eres suficiente, no es que eres complicado, no es que eres muy dramático, no es que eres insensible. No tiene que ver contigo, es con la persona que lo utiliza. No es tampoco tu responsabilidad arreglar a la persona que lo aplica. Es que fue mi culpa porque yo no estuve disponible, porque no la acompañé, porque no le dije esto, porque se me olvidó lo otro. No es tu culpa. De nuevo, lo va a volver a hacer, lo va a volver a utilizar. Es la otra persona quien necesita dejar de utilizar esa táctica. Es un cambio que tiene que hacer la otra persona, no yo.
Poner límites. De nuevo, todo esto es muy fácil, suena muy fácil, yo lo sé. Poner límites. Asegurarte de comunicar que no aceptarás ese tipo de comportamiento. Puedes hacerlo de manera clara pero firme, explicando cómo te hace sentir. Me hace sentir culpable, me hace sentir que yo tengo la culpa de todo lo malo que pasa en esta relación y no lo voy a aceptar. De forma clara pero firme y explicando cómo te hace sentir. Buscar apoyo emocional. Hablar con amigos, familiares o con un terapeuta o un psicólogo puede ayudarte a lidiar con las emociones que este comportamiento puede generar, especialmente con la confusión. Hay veces que esto nos lleva a darnos cuenta de que tienes que tomar decisiones en esa relación. Evaluar la relación. Si la ley del hielo es algo recurrente, puede ser necesario reflexionar sobre si esa relación es saludable o si vale la pena continuar. ¿Está la otra persona dispuesta a darse cuenta de lo que está haciendo, de cómo me afecta, de cómo me daña, de cómo me lastima y a hacer algo al respecto? Y no es simplemente una disculpa y no lo vuelvo a hacer. Generalmente necesitan buscar apoyo psicológico, terapia. Entonces ahí es donde ustedes pueden ver, ok, está intentándolo, pero también tienes derecho a decir cuánto tiempo le va a llevar cambiar, mejorar esa situación. Tienes derecho a decir, no quiero continuar mientras tanto. Fortalecimiento personal. Trabaja en tu autoestima y resiliencia emocional para que estas tácticas no te afecten tan profundamente tu bienestar emocional. De nuevo, si mi relación de pareja es todo y es lo único que hay en mi vida, la ley del hielo de repente es como quedar solo en el mundo, aislado. No tengo con quién hablar, a quién contarle mis cosas. Es importante que abramos nuestro círculo, que tengamos una red de apoyo, no 1, 2, 3 personas. De nuevo, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, pero entre más personas pueda yo contar, más difícil me va a ser que esto me afecte tanto. Es crucial que la persona que sufre la ley del hielo no solo trate de resolver el conflicto externo, sino también sanar sus propias heridas emocionales y sus traumas previos. Terapia, grupos de apoyo, técnicas de autocuidado emocional son herramientas esenciales para esto. Muchas veces cuando una persona, cuando identifico esto en una persona, que tal vez de nuevo lo tenemos tan minimizado o tan normalizado que no lo ven como algo raro, cuando empezamos a analizar esa relación, muchas veces nos damos cuenta de que es un trauma bond, una relación traumática. O sea que la persona escogió esa relación conscientemente, porque está representando una herida de la infancia. No por nada escogemos nuestras parejas cuando no somos conscientes de esto. Y muchas veces hay otros factores como por ejemplo codependencia, ¿sí? Problemas de autoestima, incluso a veces hay depresión, hay ansiedad que me hacen todavía más difícil darme cuenta de lo que está pasando, como que nublan mi visión, mi claridad mental, y yo simplemente creo que esto es el menor de los problemas en todo lo que está pasando. Entonces es un síntoma al que prestar atención, más generalmente conlleva algo más. No es lo único. Cuando uno ve la relación, cuando la analizamos, cuando profundizamos en ella, cómo empezó o qué hay alrededor, nos damos cuenta que hay algún trauma en común, o que esta persona detona continuamente alguna herida de mi infancia, hay maltrato, ¿sí? O algunas veces estoy en relación con una persona narcisista y ahí hay una especie de trauma bond. No es fácil dejar las relaciones con una persona narcisista. Hay codependencia, hay problemas de autoestima, hay un montón de cosas que ir trabajando. No lo vean como ese es el diagnóstico y punto. La ley del hielo es muy doloroso porque niega nuestra existencia. Es como que de repente no estoy. Y también porque nos va creando esta creencia de que cuando molestamos a alguien dejamos de existir y de que entonces fue mi culpa.
de nuevo, porque algo hice, porque algo dije, entonces esa persona se molestó, entonces es mi responsabilidad, es mi culpa que se haya molestado. Y ya hemos hablado que entre adultos yo no soy responsable de las emociones de los demás, mucho menos de cómo las gestionan o no. Sí, algunas veces yo me pasé la raya o hice esto y generé que el otro se enojara, pero no es mi culpa, mucho menos cómo lo expresa o cómo lo gestiona. Causa muchas heridas, especialmente de nuevo si lo experimentamos en la infancia. Muchas de las personas que minimizan esto es porque lo vivieron en su infancia, porque lo vieron tanto que es algo normal, no esperan nada diferente. Y cuando tenemos que entender cómo alguien que nos ama, especialmente en la infancia, por ejemplo, mi mamá o mi papá, alguien de quien nosotros dependíamos, finge que ya no estamos allí cuando hacemos algo que le molesta, vamos internalizando esta creencia de que no somos dignos de amor, de que no somos suficientes, de que no lo merecemos, no merecemos ese trato. De que la gente se apaga, se cierra, se desconecta cuando hacemos algo malo, y que el amor es condicional, que se basa en la aprobación. Si yo hago todo bien, si yo hago lo que esa persona espera, entonces voy a recibir amor, y si hago algo que va contra eso, me dejan de amar. Así de fácil, como si fuera un switch, un interruptor. Si has experimentado la ley del hielo, tienes que aceptar que es muy doloroso lidiar con ello. Si sucedió en la infancia, el trabajo con el niño interior o escuchar a ese niño interior te va a ayudar muchísimo. El ver a ese niño y todo lo que vivió en su infancia, porque de nuevo, la ley del hielo no es algo que pasa una vez y ya una vez al año, es algo que se repite muchísimo y genera mucha inseguridad, mucha confusión, especialmente cuando somos niños. ¿Y qué va a pasar con mi papá? ¿Y si se enoja? ¿Y si eso se pone más violento? ¿Y si la relación termina y yo dependo de ellos? Tal vez algunos recordatorios para que se lleven de acá. Las personas emocionalmente sanas no se apagan, no se cierran por completo, ni ignoran a las personas o los problemas. ¿Sí? Si alguien te está haciendo la ley del hielo, no es un reflejo de tu propia autoestima. Es una señal de su propio mundo interior. A esta persona se le está dificultando lidiar con esto o con sus emociones. No es un reflejo de lo que yo hice o de cómo yo soy valiosa. Hay un elemento de control que viene con la ley del hielo. Yo controlo, yo decido cuándo tú me puedes hablar, cuándo te puedes acercar de nuevo, cuándo podemos tener una interacción de nuevo. Entonces puede ser muy útil tener límites y no caer en esta dinámica, no seguir el juego. Es difícil, van a decir, porque no me habla, por más que yo trato de hacerle conversación o de preguntarle algo, no me responde. Entonces aquí es donde hay que tratar de hacer al otro entender, ¿sí? De establecer un límite, mantenerse firme, y tiene algo que de lo que no se habla mucho, es que cuando yo establezco un límite y mi límite no es respetado, tiene que haber una consecuencia. Entonces, en algún punto tengo que establecer una consecuencia de que si esta persona no está respetando el límite que yo estoy estableciendo, algo tiene que pasar. No es que yo voy a establecer un límite y después vamos a seguir como si nada. Algo tienes que estar dispuesto a que la relación cambie, o incluso empezar a mencionar el tema de si esto sigue pasando, si no buscas ayuda, si la relación continúa así, vamos a tener que terminar, o vamos a tener que tomarnos un tiempo, o vamos a tener que buscar un terapeuta de pareja. Alguna consecuencia que le haga saber al otro, no voy a tolerar más esto, de una forma respetuosa, sin necesariamente invadir al otro y llenarlo de abrazos y de besos solamente porque no me habla. No, ¿verdad? Es un límite que marque un punto en esto no puede seguir así, y si continúas así,
vamos a tener que hablar sobre el futuro de la relación, separarnos, divorciarnos, buscar un terapeuta, etcétera. ¿Ok? Si eres alguien que se las arregla usando la ley del hielo, si tú lo practicas, está bien, pero siente curiosidad, date cuenta, ya te diste cuenta. Si estás aquí y tú utilizas la ley del hielo, ya te diste cuenta. Ok, ¿qué pasa con eso? ¿De dónde surge? ¿Cuándo empezó? ¿Lo viste en tu infancia? ¿En tu mamá? ¿En tu papá? ¿Cuándo lo utilizas? Comienza a entender tu sistema nervioso. ¿Qué sientes cuando te apagas? Cuando dejas de comunicarte, cuando empiezas a ignorar al otro. Hay una emoción. Tienes que darte cuenta de eso. Aprende a respirar. Siempre puedes afrontar la situación de nuevas maneras, pero muchas veces tendrás que buscar ayuda profesional. Probablemente no lo logres sola y está bien. Hay una diferencia entre decirle a alguien: hola, te amo y necesito tomarme un tiempo y espacio y desconectarte y no hablar durante días. Pero te estoy diciendo, y cuando yo esté lista para contarte, para buscar una solución o lo que sea, yo lo haré. Pero te estoy avisando, te estoy diciendo, incluso tal vez puede haber sido algo que ni siquiera tiene que ver contigo, puede haber sido algo de mi trabajo, algo de mi familia o algo de mí misma, un diagnóstico o algo con lo que yo estoy tratando de lidiar y no quiero hablar contigo en este momento. Está bien. O sea, no es que tengo que obligarme a hablar aun cuando estoy enojada y a tragarme ese enojo para poder hablar contigo. No, puedo tomarme un espacio, puedo tomarme un tiempo, eso está bien. El tema es que te lo estoy diciendo, te lo estoy anunciando, no te estoy ignorando. Hay veces, y muchos de mis pacientes lo ven, hay veces que lo único que me sale es: estoy molesta, en este momento no quiero hablar. Y punto. Está bien, tú vas a durar el tiempo que dures procesando el enojo, pero cuando te sientas lista, retómalo con tu pareja y habla sobre lo que pasó. Busque una solución, si es que es algo que compete a la relación, o si es algo personal o algo individual, pues ponle al tanto. Hay veces que no es ni siquiera enojo, hay veces que es frustración, o hay veces que es una combinación, hay veces que es tristeza y que no sé cómo lidiar con la tristeza. Hay muchas formas de lidiar con las emociones difíciles, especialmente con la tristeza y con el enojo. Entonces todas son válidas. Y si necesitas tu tiempo, está bien. O sea, es algo que yo le recomiendo a mis pacientes. Si no te sientes lista o listo para hablar de esto con tu pareja, o no quieres que intervenga con juicios, con comentarios, con consejos, pide un tiempo. Y a veces no sabemos cuánto tiempo es. Tengo una paciente que cuando se enoja dura casi una semana con el enojo, mientras le da forma y lo entiende y hace conexiones y asociaciones, pero cuando se le pasa, se sienta a hablar con su pareja y si es algo que le compete a la pareja, busca encontrar una solución. Y él se da cuenta, ¿no? Se da cuenta cuando está enojada, cuando está molesta, y ha aprendido a tener paciencia. Cuando tienen que hablar por algo urgente de la casa, ¿no? El manejo de la casa, la comida, etcétera, lo hablan como mínimo, y así han aprendido que está bien, que tiene que aprender a tener paciencia y a darle su espacio. Eso está bien. Pero de ahí a que de repente no me hable, de repente no me conteste los mensajes ni las llamadas, eso es ley del hielo. ¿Ok? Entonces, era una repasada muy general. De nuevo, el tema no es necesariamente amplio, pero sí es importante aprender a identificarlo, y aprender a saber qué hacer y por qué es importante. Por qué queremos aprender a prestarle atención a la ley del hielo, identificarlo y saber de dónde viene. Y si es necesario, buscar ayuda. Tanto la persona que aplica la ley del hielo como si soy yo quien lo recibe. Pierdan el miedo a pedir
consejo profesional. Para eso estamos. Hay veces que no es solamente consejo, sino es iniciar un proceso. ¿Por qué estoy en una relación con una persona así? ¿O por qué este tema se repite en mi vida tanto? No fue una, sino 2, 3 parejas que me hicieron lo mismo. Y de verdad que se puede. O sea, el punto de todo esto es que cambies eso y que aprendas una forma diferente de relacionarte con personas diferentes y que te hagan bien. Entonces, lo que busco generar con todo esto es conocimiento para que ustedes entiendan y sepan que pueden hacer algo, que pueden cambiar eso. No es que estoy destinada a quedarme con esta pareja que me aplica del hielo por el resto de mi vida. No, puedes hacer algo. Y no es necesario que la solución siempre sea terminar esa relación. De nuevo, hay veces que se pueden hacer ajustes, cambios, pero también depende de la colaboración de la otra persona. ¿Okay? Dudas, preguntas, saben que aquí me tienen y espero que haya quedado claro. Pero aún así, si tienen algún comentario o alguna pregunta, me pueden escribir y cuando pueda les contesto. Nos vemos la próxima semana con una clase nueva. Que estén muy bien. Bye.